Los inicios de la congregación se remontan al siglo XII en Italia, con San Francisco y Santa Clara de Asís, fundadores en 1211 de las monjas contemplativas, las Hermanas Pobres de San Damián. La madre abadesa Clara Chiffi, conocida en la posteridad como Santa Clara, escribió su propia regla aprobada en 1253, primera y única escrita por una monja. Sin embargo, el Papa Inocencio IV impone una regla distinta para todos los monasterios de monjas clarisas. Después de 3 siglos, en 1535, una dama española llamada Lorenza Longo funda en el reino de Nápoles un monasterio de contemplativas, tomando la regla de la Madre Santa Clara, las constituciones de Santa Coleta y la rigurosidad ascética de los hermanos franciscanos capuchinos. Por esta razón, serán conocidas como las Hermanas Clarisas Capuchinas, surgiendo así la Reforma Capuchina, aprobada por el Papa Pablo III con el nombre de Monjas Clarisas Capuchinas de la estricta observancia. La vida ejemplar y virtuosa de las hermanas se esparce por toda Europa, siendo particularmente acogidas en España, puerta del Nuevo Mundo. En plena colonización de América, las primeras 6 hermanas capuchinas venidas de Toledo llegaron a México en 1666, siendo requeridas por el Virreinato del Perú, haciéndose la solicitud a España para fundar en Lima. En Sevilla acogieron el llamado en 1710 5 monjas, Sor María Bernarda, Sor Josefa Victoria, Sor María Gertrudis, Sor María Rosa y Sor María Estefanía, falleciendo esta última debido a lo largo y escabroso del viaje. Los restos mortales de esta valiente y decidida fundadora se encuentran actualmente en un monasterio de hermanas clarisas en Buenos Aires, Argentina, ya que es allí precisamente donde llegan el 27 de septiembre de 1712 tras el largo viaje en barco desde Europa. Se demoraron 3 meses en cruzar la cordillera de los Andes en carreta. Al llegar a Chile, son afectuosamente recibidas por el pueblo y las autoridades, para posteriormente continuar su viaje a Lima. Paralelamente, surge la idea de fundar un monasterio en la ciudad de Santiago, siendo doña Margarita Carrión Briones heredera de una propiedad entre calles Morandé con Santa Rosa, quien deseaba destinarla a un monasterio de contemplativas. Para ello se pidió permiso al rey de España, siendo el monarca Fernando VI el que otorga la anhelada aprobación. Una vez aprobada la creación del monasterio en Santiago, quien preparó el viaje de las fundadoras desde Lima y se preocupó de proveerlas de lo necesario para el viaje fue el virrey del Perú, José de Armendáriz. Envió como madre abadesa a Sor María Bernarda, una de las primeras fundadoras españolas, como vicaria a Sor María Francisca, en calidad de maestra de novicias a Sor María Gregoria, en el cargo de primera tornera la chilena Sor María Jacinta y como segunda tornera a Sor María Rosalía.
La crónica del monasterio de las Capuchinas, escrita en 1911 por el padre Luis Francisco Prieto, nos cuenta que, el mismo día que le fue pasada la nómina de las monjas escogidas, el arzobispo de Lima la aprobó y confirmó. Transcurridos algunos otros días, don Pedro de Sumaeta, dueño de la embarcación Santa Rosa, zarpó desde el Callao rumbo a Valparaíso, ya que se había ofrecido al mismo arzobispo por un escrito para llevar a su destino a las fundadoras y al capellán, según y como se lo había pedido la abadesa de las Capuchinas, lo cual aceptó el metropolitano por providencia de 6 de agosto. El 22 de enero de 1727, las madres fundadoras fueron recibidas con gran solemnidad en la catedral de la ciudad de Santiago. Llegan en procesión con el Santísimo expuesto, escoltadas por un gran número de personas. En la catedral cantaron el Te Deum y luego fueron acompañadas a su monasterio por el gobernador Gabriel Cano y Aponte y su esposa Francisca Velas de Medrano, los oidores y sus respectivas señoras, las órdenes de religiosos, hermanos franciscanos, dominicos y hermanas clarisas, más todo el clero y feligreses populares. Fueron acompañadas al claustro por el obispo Alonso del Pozo y Silva, que dio por erigido el monasterio de la Santísima Trinidad. La fama de santidad y austeridad de las hermanas capuchinas hizo que pronto más de 200 jóvenes ingresaran a formar parte de la comunidad. De hecho, quien fuese la donante de los terrenos, doña Margarita Carrión Briones, ingresará a la vida religiosa tomando el nombre de Sor María Clara, junto a las recién llegadas hermanas. Sin embargo, las adversidades del comienzo no fueron fáciles de sortear, pues el terremoto del 8 de julio de 1730, cuyo epicentro fue en Valparaíso, causó mucho estupor en la comunidad. Las monjas habían culminado los maitines de medianoche cuando, en la noche fría de aquel día de invierno, y habían vuelto a su reposo, cuando entre 1 y 2 de la madrugada sobrevino el sacudimiento de la tierra, que, con mayor intensidad, se repitió a las 5 y entre 12 y 1 del día, triplicando así sus espantos y sus estragos, según nos relata la crónica del padre Prieto. A finales de ese mismo año, el 21 de diciembre, falleció a la edad de 41 años la primera hermana del monasterio, Sor María Gregoria, maestra de novicias, dejando a 16 discípulas que afortunadamente continuaron con el ejercicio formativo gracias a la ejemplar y virtuosa formación que su maestra les había entregado. El 14 de septiembre de 1748 asume el gobierno comunitario la primera abadesa nacida en Chile, la madre Josefa Victoria Corvalán, quien había ingresado al noviciado en 1727. Esta donó su patrimonio a la mantención de la capellanía conventual y durante su vida religiosa se dedicó también a las labores de enfermera y tornera, lo cual significó una tranquilidad y confianza a las hermanas a la hora de encomendar la ardua tarea de dirigir la comunidad. El 22 de octubre de 1764 fallece la Madre Rosalía, religiosa limeña que formó parte del grupo de hermanas que erigieron el monasterio de la Santísima Trinidad, perdiendo la comunidad chilena a la última de sus 5 fundadoras, quien en sus inicios fue hermana tornera y posteriormente a lo largo de su vida religiosa como vicaria de abadesa en diversos periodos. Entrado el siglo XIX, las guerras independentistas no fueron ajenas a la tranquilidad y vida cotidiana de las monjas. En efecto, el síndico de la comunidad es encarcelado por el gobierno realista durante la Reconquista Española, siendo exiliado a Juan Fernández junto a otros patriotas opositores al régimen. El político y escritor Juan Egaña narra un intento inútil de las hermanas capuchinas para obtener la clemencia de Marcó del Pont, quien al poco tiempo de restituir en sus cargos a diversos funcionarios, los vuelve a enviar al exilio a la isla.
Fue tan general el extremo de consternación que las religiosas capuchinas, que por la santidad de su vida son un objeto muy respetable para la capital, creyeron ablandar a Marcó presentándoseles todas en comunidad, derramando arroyos de lágrimas porque se compadeciese de aquellos desgraciados. En efecto, se consiguió siquiera que los que habían vuelto fuesen dejados allí. La prolongación del conflicto bélico hasta la formación de la Escuadra Libertadora que zarpó de Valparaíso en 1820 mantuvo en tensión al monasterio de la Santísima Trinidad, especialmente por la incertidumbre de lo que pudiese ocurrir con la Casa Madre de Lima. Además, el Obispado de Santiago había dispuesto un reglamento el día 30 de septiembre. Los monasterios debían contribuir con una renta, exceptuando el de capuchinas, debido a la condición de pobreza de éste. El viejo monasterio continuó existiendo tranquilamente en su emplazamiento original durante todo el siglo XIX. Con la llegada del alumbrado de gas a Santiago, el empresario y filántropo José Tomás Urmeneta decide costear la cañería de gas para alumbrar el monasterio, lo cual facilitaría mucho el tránsito de las hermanas a medianoche al coro, así como también por los corredores, el refectorio y otras oficinas del claustro que fueron iluminadas por la generosidad del benefactor, quien también sugirió la iluminación de las celdas. Sin embargo, las monjas se rehusaron. A comienzos del siglo XX, la ciudad comienza a transformarse y masificarse, sumándola además los daños del viejo claustro tras el terremoto de 1906. Se vio la necesidad de alejarse del centro de la ciudad. Es por ello que en 1914 el ingeniero Alberto González Echeñique y el arquitecto Homero Lois inician la obra gruesa del nuevo monasterio, el cual será fundado el 23 de enero de 1915 en calle Carmen. Para la ornamentación del templo se sumaron al escultor Hipólito Oiró, quien trabajó directamente los capiteles de las grandes columnas, y el pintor benedictino don Pedro Subercaseaux, quien desde la abadía de Coire, Inglaterra, envió 2 lienzos que representan las llagas y la muerte de San Francisco respectivamente. En 2015 llegan desde la Casa Madre del Perú nuevas hermanas, tal como en su fundación en 1727, quienes han revitalizado y dado nuevas vocaciones al monasterio, manteniéndose intacto el espíritu clariano franciscano que llegó a nuestro país hace 295 años atrás.